Hola, bienvenidos a una entrega más de Para Entender. Como ustedes saben, es un espacio que tenemos acá en Epicentro para entender algunas situaciones complicadas, difíciles, situaciones del mundo actual, de la situación política en el Perú y en el mundo. Y hoy le vamos a dar este espacio a entender lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es hoy una herida abierta en América Latina, es un lugar en donde ocurren cosas muy graves en materia de derechos humanos, de derechos políticos, de derechos civiles, y lo vamos a hacer con una nicaragüense conocedora de lo que está ocurriendo. Ella es abogada y columnista del Diario El Comercio, es María José Guerrero, a quien quiero darle las gracias por estar hoy en Epicentro. María José, bienvenida. Gracias, Clara. Gracias, Clara, por tenerme en este espacio para hablar de Nicaragua. Gracias. Sí, vamos a tratar de entender qué está pasando. Podríamos decir que el régimen de Daniel Ortega, que hay que decirlo como la pareja presidencial, Daniel y su mujer, que es el poder en Nicaragua, han destruido la oposición, han acabado con toda posibilidad de candidatos presidenciales y de oposición. De manera literal, así como lo estás diciendo. En este momento estamos a unos 3 meses de las próximas elecciones que se van a celebrar en Nicaragua, en las que Daniel Ortega se estaría lanzando a su cuarto periodo consecutivo. Y desde el mes de mayo, finales del mes de mayo de este año, se ha encargado de encarcelar y desaparecer, en realidad desaparecer, esa es la palabra, a todos los precandidatos que estaban, digamos, en esa carrera hacia participar en esas elecciones. Em, Digo desaparecer porque digamos, esta es la palabra que utiliza este último informe que acaba de aparecer de Amnistía Internacional, en la que se dice que o sea, el delito, digamos, que ha cometido el régimen al desaparecer a estas personas es el de desapariciones forzosas. Uh -huh. Eh, Al día de hoy hay ya, digamos, más de 140 personas, entre las que se cuentan estos 7 precandidatos, de los que no se sabe nada desde hace más de 90 días. Uh -huh. Esto es una cosa pues inédita, es una cosa increíble que suceda en nuestra región y en realidad está pues pasando ante los ojos de la comunidad internacional, que sí se ha, digamos, pronunciado, pero que literal, o sea, realmente poco, pues se ha demostrado más bien que poco puede hacer. El régimen de Daniel Ortega, pues poco le importa un pronunciamiento o unas sanciones. Ellos están así como están contenidos hacia adentro en un país al que tienen en realidad a todo el país secuestrado. Ujú. María José, empezaron, digamos, el drama humanitario y de derechos en Nicaragua, empezó en el 2018. Recordemos qué fue lo que pasó cuando empezó esta represión a las protestas y cuando terminaron de empoderarse Rosario Murillo y el presidente dictador Daniel Ortega. Sí, en realidad tal vez sería bueno hacer un recuerdo que nos lleve hasta el 2007. En el 2007, bueno, Daniel Ortega gana unas elecciones democráticas Ujú. con una treta, digamos, que él logró en el año 2000 en una alianza con el presidente Arnoldo Alemán, en la que se baja la valla electoral a 35% y con la que él se estaría, digamos, garantizando ganar las elecciones, porque esa es su base popular, un 30-35% que él tiene, digamos, garantizado, esa es su base. Y gana esas elecciones de manera democrática, todos los gobiernos del mundo y la oposición también reconocieron esa elección. Y desde ese momento él comienza a hacer un gobierno aliado con la empresa privada, que ha sido su socio, digamos,
de facto hasta el 2018. En ese momento, en el 2018, los sandinistas, el partido digamos, de gobierno, se encontraban con el Estado o con las arcas del Estado totalmente vacías, quebradas, y pasan una reforma a la Ley de Seguridad Social en la que se aumentan los aportes de los empleadores y de los empleados y en el mismo mecanismo se reducen las pensiones a los asegurados. Ajá. Esto lo pasaron sin el previo acuerdo con la empresa privada. O sea, por primera vez el gobierno rompe ese acuerdo que ellos llamaban de modelo de diálogo y consenso, en el que todos este tipo de leyes que tenían que ver con impuestos o económicas de las industrias se consensuaban con la empresa privada. Entonces, por primera vez, el gobierno se atreve, pasa esta Reforma. reforma y eso, bueno, despierta las iras tanto de la empresa privada como de la gente, o sea, que se vio en ese momento pues más golpeada de lo que ya estábamos. O sea, la economía nicaragüense es la segunda economía más pobre del continente y, y que a uno le suban un poco de impuestos en cualquier cosa Ya. es muy sensible para el bolsillo de la gente. Entonces hay una protesta, digamos, muy espontánea. Yo me acuerdo de esas imágenes y en realidad la que no se me olvida es, y creo que fue un poco la que tuvo más impacto en ese momento, que eran unos viejitos, unos asegurados que se fueron hacia digamos, el edificio del Seguro Social y estaban bueno, haciendo una protesta tal, y en ese momento llega la policía y los abate de una manera violenta, y hay viejitos heridos, bueno, tal, eso lo que produce es una respuesta de los estudiantes universitarios que salen a las calles y así, pero de manera muy espontánea, y inmediatamente el COSEP, que es digamos, ¿no? el régimen de la empresa privada, tiene una respuesta, se separa del régimen y apoya las protestas. Y el régimen, que creo que no estaba acostumbrado ya a este tipo de manifestaciones, tiene una respuesta desproporcionada. Y en unos 6 o 7 días, que fueron los primeros días de todo este movimiento, matan a unas 70 personas. O sea, eso nunca se había visto en Nicaragua en nuestra historia reciente. Y así pasa en realidad todo un año en la que había manifestaciones y había, digamos, muertes a manos de la policía, del ejército y Ujú. de las fuerzas. Los sandinistas tienen, el partido, digamos, tienen unas fuerzas de choque que responden digamos, a su orden. No son la policía, no son el ejército, son en realidad Paramilitares, digamos. paramilitares Fuerzas paralelas. pero que estaban, está aprobado en todos los informes de las oficinas de derechos humanos y de los observadores que estuvieron luego por ahí, que usaron armas de guerra. O sea, el ejército les tuvo que haber, digamos, pasado armas de guerra, y esto ya se volvió en realidad, el Estado disparando contra su propio pueblo. Y lo que originalmente fue una protesta contra esta ley, luego se convirtió en una protesta contra la continuidad de Daniel Ortega en el poder. Ujú. Eh, Luego, un intento de organización de la oposición que en realidad no logró unificarse. Y me parece a mí que esto fue un poco bueno, el fiasco de que no se hayan logrado los cambios que se esperaban, que esperábamos todos, porque
la oposición dividida, bueno, en una oposición que no tenía igual oportunidades orgánicas digamos, de ser, pero entre esa locura que fue esos momentos, igual no logran unirse y se sientan a una mesa de diálogo con Daniel Ortega, que creo que esa mesa de diálogo no hizo más que darle tiempo y oxígeno, porque ahí él logró otra vez recuperar su equilibrio y en realidad pues no llegó a lograrse nada. Y era en realidad yo creo que bastante lógico eso porque esperar, digamos, pedirle a un dictador con todas las palabras, eso es lo que es, que cambie, que por favor respete los derechos humanos, que libere a los presos, que respete a la prensa, que respete a la oposición, es mucho pedir. Claro, es pedir mucho. Entonces, hay en Nicaragua unas situaciones particulares y, digamos, muy dolorosas porque aluden a la historia. Que un hombre como Daniel Ortega, que hizo parte de la lucha contra Somoza, se convierta hoy en un nuevo Somoza y que además se vaya en contra de la llamada Casa Chamorro, ¿no? De la familia del periodista que fue torturado y asesinado por el régimen y que ha sido un símbolo de la lucha y entonces ahora tiene perseguido al director de Confidencial, a toda la familia Chamorro, Barrios, a Cristiana, la candidata presidencial. Es como una burla de la historia lo que ha ocurrido. Es una gran ironía, porque Daniel Ortega no solo fue un guerrillero que luchó contra Anastasio Somoza, sino que él mismo fue un preso político de la dictadura de Somoza, él mismo fue torturado, él mismo sufrió pues las consecuencias y la mano dura de esa dictadura, que fue una dictadura recia y muy fuerte, y un gran triunfo del pueblo nicaragüense haberse deshecho de ella. Y con respecto a la familia Chamorro, es una familia en realidad que se puede trazar pues muy atrás en la historia de Nicaragua, relacionada pues con el periódico La Prensa, que se fundó en 1926, es el periódico más antiguo de Nicaragua, que hoy está cerrado. Y el padre de Cristiana y de Pedro Chamorro y de Carlos Fernando Chamorro también fue preso por Anastasio Somoza, luego asesinado por Anastasio Somoza. Y además ese evento en particular fue lo que desencadenó digamos, el apoyo final necesario que necesitaban los sandinistas para terminar de ejecutar la caída de Somoza. O sea, ellos han jugado unos papeles muy determinantes y muy notorios en la historia de Nicaragua, en la historia reciente de Nicaragua. Y hoy están todos presos, o sea, en realidad todos acusados, menos Carlos Fernando, que está exiliado en Costa Rica, Sí. pero Cristiana Chamorro hoy está con casa por cárcel, y su hermano en la cárcel, o sea, desaparecido. Por supuesto, porque para poder ejecutar esto tuvo que cooptar todas las instituciones, las electorales y las judiciales. Y es el sistema judicial el que dice que ellos han cometido unos delitos de lavado de activos, ¿no? Es el manual del perfecto dictador. María José, ¿tú crees que hay una salida en Nicaragua? ¿Cuál es esa salida a la situación? He tenido más esperanza hace un par de años, justo cuando hubo esta explosión tan espontánea y tan auténtica, digamos, de la gente. Ciudadana. Y hoy lo que siento es que, digamos, hay tanto miedo. Realmente una de las preguntas que me hago, que me hacía y que yo no vivo en Nicaragua hoy, pero que le hago a mis amigos que viven allá, a la gente que conozco, que cómo puede ser posible que ante todas estas
violaciones tan flagrantes y tan burdas, la población no salga a la calle a protestar, o sea, como ya en la última desesperación, y en realidad la respuesta constante que recibo es que hay mucho miedo. O sea, Claro. el régimen ha sido muy eficaz para producir eso, para producir miedo. Tiene a la población paralizada. No hay, digamos, ningún medio de expresión en la que, digamos, en la que la población pueda participar de manera segura, porque las veces que lo hicimos, las veces que lo hicieron, lo que recibieron fue balas y Represión. muerte. Sí. Y entonces es una cosa muy delicada. Yo espero que esto tenga una salida, si es que no es con la muerte de Daniel Ortega. eh, Te aseguro que ellos ya deben de estar preparando eso, digamos, toda esta base para su sucesión, porque hasta el final esto en realidad hoy lo que es una dictadura familiar, y ahí ya se deben de estar ellos preparando para pasar el poder. No sé si a la esposa, que es además la vicepresidenta del Ujú. país, o a alguno de sus hijos, porque va así, así es. O sea, es una dictadura familiar que ni siquiera es que, digamos, van a encontrarse liderazgo dentro del Partido Sandinista. El Partido Sandinista está destruido también. O sea, eso ya no existe. O sea, lo que existe es la familia Ortega, y a ellos sacarlos, digamos, nadie tiene esa noción de cómo poder hacerlo Ujú. eh, próximamente. Ellos tienen un aparato estatal que está exclusivamente dedicado a coactar, a amedrentar, y es un estado de terror. Entonces, hay poca libertad de movimiento eh, para un posible liderazgo, una posible salida. En realidad es que ya están todos presos. Ujú. Pues María José, qué tristeza oír esta historia sobre Nicaragua, pensar que parece una historia de la mitad del siglo XX y no de la segunda década del siglo XXI, el inicio de la tercera década del siglo XXI. Sí, Esperamos que haya una salida para Nicaragua y gracias por estar aquí en Epicentro para entender lo que está pasando. te agradezco, Clara. Gracias. Y a ustedes nos vemos luego con otro segmento para entender. Hasta pronto.